Hubo un año en la Fórmula 1 en el que la velocidad no solo se medía en la pista, sino también en la astucia para moverse entre las sombras del reglamento. 1994 fue una temporada manchada por tragedias, sanciones y rumores que se extendían por el paddock como un susurro imposible de callar. Entre los boxes y las salas de prensa circulaba una historia inquietante, en la que un coche parecía tener algo más. Algo que no estaba al alcance de nadie más. Un monoplaza que devoraba curvas y rectas con una eficacia que rozaba lo sobrenatural. Detrás de su volante se encontraba un joven piloto que marcaría una nueva era de la Fórmula 1. Así que hoy te presento la secreta opción 13. La temporada 1994 comenzó bajo un clima de cambios drásticos. La Federación Internacional del Automóvil había decidido prohibir, de forma tajante, todas las ayudas electrónicas que en años anteriores habían revolucionado la Fórmula 1. Control de tracción, suspensión activa, ABS e incluso sistemas de launch control. El objetivo era devolver el control al piloto, pero en la práctica, esto dejó a los ingenieros buscando desesperadamente nuevas formas de exprimir rendimiento dentro, y a veces más allá, de los límites del reglamento. En paralelo, el mercado de pilotos se había movido como pocas veces. Ayrton Senna dejaba McLaren para fichar por Williams, el equipo dominante de la era previa, mientras que un joven Michael Schumacher permanecía como líder indiscutible de Benetton, respaldado por la experiencia de J.J. Leto. Con Senna y Schumacher en polos opuestos, la batalla por el campeonato prometía ser feroz, pero nadie imaginaba que la lucha sería tan turbulenta ni tan polémica. El primer Gran Premio, en Brasil, encendió las alarmas. Senna logró la pole, pero en carrera, Schumacher lo presionó con un ritmo implacable y tras una parada en boxes sorprendentemente rápida, salió delante del brasileño. Poco después, Senna, intentando recortar la distancia, perdió el control dejando la victoria al alemán. En el paddock comenzaron los murmullos. ¿Cómo podía el Benetton ser tan rápido, sobre todo en las salidas de curva? En la segunda cita, en el Gran Premio del Pacífico, las sospechas se intensificaron. Senna volvió a partir desde la pole, pero fue superado de inmediato. Apenas en la primera vuelta, quedó fuera de carrera tras un incidente múltiple. Schumacher volvió a ganar con autoridad, mientras que pilotos y periodistas empezaban a notar algo peculiar. El B194 parecía tener un comportamiento inusualmente estable bajo aceleración, como si un fantasma electrónico lo asistiera. Incluso Senna, durante toda la carrera, fue visto en el pit lane, escuchando el sonido del motor de los anglo-italianos, buscando pruebas auditivas de un posible control de tracción oculto. En apenas 2 carreras, el joven alemán tenía el campeonato en sus manos, y Benetton estaba en el centro de un vendaval de rumores. Lo que había comenzado como un cambio de reglamento para nivelar la competencia, estaba mutando en una intriga técnica que marcaría toda la temporada y que pondría a prueba la credibilidad misma de la Fórmula 1. El Gran Premio de San Marino de 1994, en Imola, pasó a la historia como uno de los fines de semana más oscuros del automovilismo. El viernes, Rubens Barrichello sufrió un fuerte accidente en la clasificación. El sábado, Roland Ratzenberger perdió la vida tras un impacto contra el muro en Villeneuve. Y el domingo, Ayrton Senna, líder de la carrera, encontró su destino en Tamburello. Aquella tragedia no solo sacudió la Fórmula 1 a nivel humano, también abrió una grieta técnica y política que cambiaría el curso de la temporada. En medio de la tragedia de Senna, que marcó la F1, la FIA endureció las investigaciones sobre los equipos, de los cuales sospechaba no estaban cumpliendo a cabalidad el reglamento, y posiblemente contaba con ayudas. Entre estos equipos estaba Ferrari, McLaren y, en el centro de todo, Benetton. Se sospechaba que estos estaban utilizando software ilegal para obtener ventajas electrónicas. El foco apuntó directamente a la unidad de control electrónica de los motores. La FIA solicitó a cada equipo entregar el código fuente completo de su sistema. El objetivo era claro: detectar la presencia de funciones de control de tracción o launch control ocultas. En medio de ese clima, la relación entre Michael Schumacher y Damon Hill comenzó a tensarse. Con la ausencia de Senna, Hill se convertía en el abanderado de Williams, mientras Schumacher acumulaba victorias con un Benetton que parecía inmune a cualquier debilidad. En pista, los roces empezaron a aparecer. Maniobras al límite, defensas agresivas y una creciente sensación de que el alemán jugaba al filo del reglamento, tanto en lo técnico como en lo deportivo. Antes de seguir con el video, te invito a apoyar el canal suscribiéndote y dejando tu like si te está gustando el contenido. También cuéntame en los comentarios qué otras historias del mundo motor te gustaría ver. Con tu apoyo, podemos seguir creciendo y trayendo más contenido apasionante. Cuando la FIA solicitó a todos los equipos el código completo de la centralita electrónica, la mayoría lo entregó sin mayor demora. Ferrari colaboró rápidamente, y McLaren, aunque se tomó su tiempo, alcanzó a presentar el código al ente rector, pero Benetton no. Su respuesta fue una maniobra administrativa que para muchos olía más a evasiva que a protocolo. Argumentaron que el software pertenecía a Cosworth,
fabricante del motor Ford C-Tech R1 P8, y que por lo tanto, ellos no podían entregarlo sin la autorización formal de la compañía. Durante semanas, la entrega del código se convirtió en una batalla de oficios y comunicados, donde cada día que pasaba aumentaban las sospechas. En el paddock, la pregunta era directa. ¿Qué tiene Benetton que no quiere mostrar? Cuando finalmente el código fue entregado, los ingenieros de la FIA descubrieron algo que puso los pelos de punta a los comisarios. Un menú oculto, sin acceso directo desde las interfaces habituales, al que solo se podía ingresar introduciendo una secuencia precisa de comandos. Este menú aparecía bajo el nombre Opción 13 y contenía ni más ni menos que un sistema básico de launch control. En otras palabras, una función que, al activarse, regulaba la entrega de potencia para evitar que las ruedas patinaran en la salida, optimizando la aceleración inicial y la tracción. Exactamente lo que el reglamento había prohibido esa temporada. La existencia de la opción 13 era por sí sola suficiente para generar un terremoto mediático. Sin embargo, Benetton insistió en que esa función nunca había sido utilizada en competición. Según la versión oficial del equipo, el software era un remanente de la temporada anterior y estaba dormido dentro de la centralita, sin conexión con los sistemas activos del coche. Técnicamente, esta defensa tenía un punto a su favor. El reglamento prohibía el uso del launch control, pero no especificaba que su simple presencia en el software fuera ilegal, siempre que no estuviera activado. La FIA se encontró entonces en un dilema jurídico y técnico. No existían pruebas concluyentes de que la opción 13 hubiera sido usada durante una carrera. Ningún análisis de telemetría mostraba patrones claros de funcionamiento, y los registros electrónicos no confirmaban activaciones. Esto dejaba a los comisarios con un caso de arma encontrada pero sin disparar. Un sistema prohibido, sí, pero sin evidencias directas de uso. Al no poder probarlo, el Consejo Mundial decidió no sancionar a Benetton por esta cuestión, aunque sí emitió una advertencia formal y mantuvo abierta la vigilancia sobre el equipo para el resto del año. La demora en entregar el software no salió gratis. La FIA multó a Benetton con $100,000 por no cumplir los plazos de investigación. Además, la reputación del equipo y de su jefe, Flavio Briatore, quedó marcada. En los medios, la narrativa se tornó lapidaria. El Benetton B 1944 era un coche legal, pero solo porque no se había podido demostrar lo contrario. Para la prensa británica, en especial, esto se convirtió en un arma de desgaste contra Schumacher y su equipo, con titulares que hablaban de trampas invisibles y victorias en la zona gris del reglamento. En el seno de la Fórmula 1, la opción 13 pasó a ser casi un mito. Algunos ingenieros juraban que era perfectamente posible ocultar su uso bajo parámetros de telemetría normales. Otros aseguraban que, de haberse activado, las salidas de Schumacher habrían sido aún más espectaculares. Lo cierto es que cada victoria de Benetton se analizaba con lupa, y cualquier maniobra polémica en pista era interpretada como parte de un patrón más grande, el de un equipo capaz de doblar las reglas sin romperlas, al menos a ojos de la ley. A pesar de que la investigación por la famosa Opción 13 no terminó con sanciones directas contra Benetton, la temporada de 1994 estuvo lejos de calmarse. Michael Schumacher, que hasta ese momento parecía encaminarse sin oposición al título mundial, comenzó a verse envuelto en nuevas controversias que mantuvieron su nombre, y el del equipo, en el ojo del huracán. En el Gran Premio de Alemania, disputado en Hockenheim, el equipo volvió a estar en boca de todos por un incidente con el sistema de repostaje. Jos Verstappen, compañero de Schumacher, entró a boxes para repostar, pero una fuga de combustible provocó que el monoplaza se incendiara violentamente, envuelto en una enorme bola de fuego. Aunque Verstappen salió ileso, la investigación posterior reveló que la pistola de repostaje de Benetton había sido modificada para retirar un filtro de seguridad que limitaba el flujo de combustible, permitiendo así cargas más rápidas y ganando segundos clave en las paradas. La FIA consideró esto una violación grave del reglamento de seguridad, aunque el equipo argumentó que se trataba de un error del proveedor, ya que estos habían sugerido quitar los filtros y que ellos no eran el único equipo que había realizado esta maniobra. Uno de los momentos más recordados llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. Durante la vuelta de formación, Schumacher adelantó a Damon Hill antes de que se apagara el semáforo, algo prohibido por el reglamento. La FIA ordenó al piloto alemán cumplir una penalización de stop and go de 5 segundos, pero Benetton ignoró la instrucción durante varias vueltas, lo que derivó en una bandera negra, la señal de descalificación. Sin embargo, Schumacher continuó en pista completando la carrera. Esto llevó a la FIA a imponerle una sanción de 2 carreras de suspensión, algo inusual para un aspirante al título. La sanción se cumplió en Monza y Estoril, donde Benetton tuvo que recurrir a pilotos sustitutos, mientras Hill aprovechaba para recortar puntos. El ambiente se volvió aún más tenso. Todo esto desembocó en un final de temporada tan polémico como el resto del año. En Adelaida, última cita del campeonato, Hill y Schumacher llegaron separados por un solo punto. En la vuelta 36, Schumacher golpeó el muro y al reincorporarse, cerró bruscamente la trazada sobre Hill cuando éste intentó adelantarlo. El contacto dañó la suspensión del Williams, dejando fuera de carrera a Hill y otorgando matemáticamente el título al alemán. Aunque el choque fue investigado, la FIA lo consideró un incidente de carrera, una decisión que desató indignación en el paddock y entre la prensa británica. Aunque Williams pudo haber demandado dicha definición, no lo hicieron,
Pues con lo ocurrido con Senna a principio de la temporada, estos aún batallaban en los tribunales lo ocurrido con el piloto paulista y no quisieron luchar en dos frentes. El 1994 de Benetton y Michael Schumacher fue un año que quedará marcado como uno de los más controversiales en la historia de la Fórmula 1. Desde las sospechas sobre el motor prohibido y la famosa Opción 13, hasta las polémicas con los repostajes, la tragedia de Imola, las sanciones y la definición del campeonato en Adelaida, cada capítulo parecía escrito para un drama de alto voltaje. A pesar de las investigaciones y las sanciones parciales, la sensación general entre aficionados y periodistas fue que muchas respuestas quedaron en el aire y que, de una u otra forma, la verdad completa nunca salió a la luz. La temporada 94 nos dejó una mezcla de misterio, polémica y espectáculo que todavía divide a los aficionados. Y quizá esa es la razón por la que 30 años después seguimos hablando de ella. Y ahora te pregunto, ¿crees que Benetton realmente rompió las reglas en 1994? ¿O todo fue simplemente una mezcla de coincidencias y rivalidades que se salieron de control? Déjame todo en los comentarios. Y si este video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más relatos fascinantes del mundo motor. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, y hasta la próxima.